Hola, buenas tardes. Desde las consultas de Sanchuela, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Bueno, hoy os quiero traer un tutorial dedicado al voto latino en Estados Unidos. Estamos en la última recta final de la campaña electoral entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, y me ha parecido muy interesante centrarme hoy en el llamado voto latino en Estados Unidos. Adelante. Veamos primero qué se entiende por voto latino y de qué manera después en la segunda parte puede influir en el voto a favor del republicano Trump o de la demócrata Harris. Bueno, ¿qué se entiende por voto latino? La definición vamos a encontrarla en un tutorial de las consultas de Sanchuela en octubre de 2020. Y nosotros dedicaremos este tutorial al voto de la minoría latina en Estados Unidos. Primero, ¿qué se entiende por latino o latina en Estados Unidos y a quiénes designa el término? Los latinos designan a un grupo que en realidad no es homogéneo, como vamos a verlo. La palabra designa primero a los norteamericanos de origen latinoamericano, ciudadanos nacidos y criados en Estados Unidos y de origen de ascendencia latinoamericana. Son los llamados hispano-estadounidenses. Observamos que las minorías en Estados Unidos muchas veces pertenecen a un colectivo designado como pertenecientes a la identidad con guión, afroamericanos, por ejemplo, asiático-americanos, hispano-estadounidenses. Esos ciudadanos estadounidenses, nacidos y criados en Estados Unidos, muchísimas veces se autodenominan ellos mismos latinos, como lo declamó, por ejemplo, la propia Jennifer López en el Super Bowl de febrero de 2020, o por ejemplo, tal como lo observamos en las pancartas de los partidarios de los dos candidatos presidenciales. Por otra parte, se designan como latinos a todos aquellos que son migrantes latinoamericanos que fueron adquiriendo la ciudadanía estadounidense tras varios años de residencia en el país. Por consiguiente, ya ves que latinos no define ni el lugar de nacimiento ni la fecha de llegada a Estados Unidos. Los migrantes siempre fueron de diversos orígenes geográficos y su llegada a Estados Unidos es el testimonio de distintas y sucesivas olas de migraciones iniciadas desde hace muchos años. Por ejemplo, la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos es una prueba de ello. Ese mes de la herencia hispana celebra orígenes latinoamericanos y da fe de una presencia, a veces de varias generaciones, dentro de una misma familia, en el suelo estadounidense. Entonces, los latinos no son un grupo uniforme, Algunos llevan décadas en el país y sus hijos nacieron y se criaron en Estados Unidos. Hablar de una sola comunidad hispánica es, por lo tanto, ilusorio, porque no corresponde a la realidad. En la medida en que los orígenes geográficos y las culturas y también las prácticas sociales son muy diversos. Eso sí, uno de los rasgos que define o que puede definir a los latinos es el idioma, es la lengua. Y veremos que hispánico remite ante todo al conocimiento o al uso del idioma español. De paso, quiero enseñarte, por ejemplo, el caso de la cantante española Rosalía. En Estados Unidos se la percibe como latina
sencillamente porque es hispanohablante cuando ella en realidad es española. A esas alturas del tutorial hemos definido qué se entiende por voto latino. Veamos ahora, volviendo a la campaña actual de 2024, veamos ahora por qué el voto latino es decisivo y es tan decisivo para Harris como para Trump. Consultar a diario la prensa escrita, digital y audiovisual, y mis alumnos saben cuánto me gusta a mí la radio, resulta apasionante. Abundan los muy buenos artículos y, por ejemplo, en este artículo de hoy, 28 de octubre de 2024, encontramos unos datos bien documentados acerca de la manera como tanto los demócratas como los republicanos tratan de cautivar el voto latino. Antes de ver este vídeo que nos explica de qué manera será decisivo el voto latino en 2024, te propongo otro documento que puede actualizar nuestra definición de lo que es el llamado voto latino, porque han cambiado algunos datos desde 2020. Hay un desconocimiento todavía del latino. Yo creo que los demócratas mucho tiempo los tomaron por sentado y pensaban que era muy fácil el organizarlos y que votaran, o que con solamente anuncios en español iban a llegar y convencerlos. Sin embargo, vemos que ahora la mayoría de los latinos son ciudadanos, la mayoría son nacidos en Estados Unidos, y la mayoría de los latinos en Estados Unidos, su principal lengua es el inglés, por lo cual las campañas, sobre todo los demócratas, no han hecho un buen trabajo en llegar. Y tal vez Trump, por tomarlos como normal, como cualquier otro americano, ha llegado a algunos de ellos que ven muchos medios en línea, que tienen vecinos y demás que van a votar por Trump. Entonces ellos están pues adaptándose. Acabamos de escuchar a Ernesto Castañeda, analista político y director de The Immigration Lab, y nos explica el señor Castañeda que, a su parecer, el voto latino dista de ser uniforme y, al contrario, recalca que el error del Partido Demócrata fue dar por sentado, considerar ya ganado el voto latino, tan solo con mensajes en español. Y el analista nos explica que, al contrario, la estrategia de los republicanos ha sido distinta, con mensajes en inglés, mensajes dirigidos a un electorado que lleva en realidad en Estados Unidos muchas veces 4 o 5 generaciones. Centrémonos ahora en el voto latino en 2024. ¿Cuáles son los datos y las cifras? Nos preguntaremos si es un voto predecible y homogéneo. A continuación, veremos cuáles son los estados con el mayor número de votantes latinos. La cuestión de los estados péndulo, los llamados swing states, y cuáles son los 7 estados pendulares en esta elección de 2024. Adelante. Bueno, primero veamos los datos y las cifras del voto latino en esta elección presidencial estadounidense de 2024. En 2024, los latinos que están habilitados a votar son 36 millones de votantes. En 2020 eran 32,3 millones. Por lo tanto, el número de votantes latinos aumentó un 6% con respecto a 2020 y es el electorado que mayor crecimiento ha tenido desde 2020. Se calcula que en 2024 17,5 millones de votantes latinos irán a votar. En 2020, de los 32,3 millones de electores latinos, fue a votar el 16,6%. Por lo tanto, es el voto latino una fuerza clave
Y por eso, tanto la candidata demócrata Kamala Harris como el candidato republicano Donald Trump quieren captarlo. Resulta crucial captar el mayor número de votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. ¿Te acuerdas de que no se trata en Estados Unidos de un sufragio directo, sino que se trata de designar a aquellos grandes electores que después conformarán el colegio electoral de 270 grandes electores habilitados a votar a favor de la demócrata Harris o del republicano Trump? ¿Es el voto latino un voto predecible y homogéneo? Tal como lo hemos evocado en la definición de los latinos en la primera parte del tutorial, el llamado voto latino es sumamente heterogéneo, no es homogéneo. Tanto en la elección presidencial de 2016 como en la de 2020, primero se observó una clara reducción de la distancia entre los votos de los latinos a favor del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Es decir que considerar, tal como lo afirma el analista y director de The Immigration Lab de Washington, Ernesto Castañeda, considerar que el voto latino equivale de por sí a un voto a favor de los demócratas es absolutamente falso. Al contrario, se trata de un voto diverso y heterogéneo, dados los intereses muy diversos de los latinos en términos de preocupaciones económicas, sociales y políticas. En efecto, como lo estamos leyendo en la prensa internacional estos días, los temas más destacados en esta campaña electoral estadounidense son la economía, con la inflación, el poder adquisitivo, el paro y el empleo. Las cuestiones sociales, con la polarización ideológica entre los valores progresistas o los valores conservadores, entre los cuales el tema del aborto y la protección de los derechos de las mujeres. La inmigración, los flujos migratorios procedentes de América Latina en particular, y el tema de la seguridad. Bueno, a estas alturas del tutorial hemos visto que es una fuerza electoral absolutamente crucial. Hemos visto que no se trata de un voto homogéneo. Veamos ahora cuáles son los estados con el mayor número de votantes latinos. Son los 5 estados siguientes: California, con 8,5 millones de votantes latinos; Texas, con 6,5 millones; Florida, con 3,5 millones; el estado de Nueva York, con 2,2 millones de votantes latinos; y Arizona, con 1.300.000 votantes latinos. Estos 5 estados equivalen a los 2/3 del voto latino en Estados Unidos. Y en esta última recta final antes de la elección del 5 de noviembre hay una cuestión absolutamente crucial, la cuestión de los estados péndulo, también designados como estados pendulares o estados bisagra. Y en inglés podemos decirlo con mucho placer, the swing states. Y que no se ría nadie, por favor. Me gusta mucho el inglés y estoy aprendiendo más inglés cada día. Bueno, volviendo al tema de los estados péndulo. Son cruciales en sendas estrategias del republicano Trump y de la demócrata Harris, en la medida en que son estados sin una tendencia clara de voto. Lo que define a los estados péndulo es que son estados, lo repito, sin una tendencia clara de voto. Ya sabemos que el voto latino no es más que una expresión trillada, porque el voto latino no es heterogéneo. Sin embargo, los analistas nos advierten de que, por ejemplo, California y Florida
son dos estados ilustrativos de un voto respectivamente demócrata, tradicionalmente demócrata en California, a raíz del tema económico y social, mientras que en Florida el voto latino suele decantarse más a favor del Partido Republicano, porque, por ejemplo, en Florida los electores, en su mayoría de ascendencia cubana, odian por motivos históricos cualquier referencia al comunismo. Más recientemente, los exiliados venezolanos que están en Estados Unidos desde hace unos 20 años y que adquirieron la nacionalidad, la ciudadanía norteamericana, huyeron el chavismo y estos votan a favor del Partido Republicano. Y en esta elección de 2024 son 7 los llamados estados péndulo, pendulares o bisagra. Recordemos que se trata de 7 estados sin una tendencia clara de voto. Pensilvania, que tiene 19 votos de grandes electores. En Pensilvania, los latinos son el grupo de votantes que más creció desde 2020, pero no son la mayoría. Son votantes cuyos orígenes son principalmente de Puerto Rico y de la República Dominicana. El mitin político de Trump en Madison Square en Nueva York este domingo 27 de octubre, en el cual se pronunciaron graves insultos racistas a los puertorriqueños, ha dado mucho que hablar en la prensa y en las redes sociales. Pensilvania tiene 19 votos de los grandes electores, con unos latinos principalmente originarios de Puerto Rico y República Dominicana. Después de Pensilvania, Georgia con 17 votos, California del Norte también con 17 votos, Michigan 15 votos, Arizona con 11 votos. El caso de Arizona nos interesa particularmente porque es un estado fronterizo con México. Arizona tiene 600 kilómetros que colindan con la frontera mexicana y, por supuesto, la cuestión migratoria protagoniza gran parte del debate político y de la campaña electoral. A continuación, tenemos el estado de Wisconsin con 10 votos y Nevada con 6 votos. Nevada también es un caso particularmente interesante en el tema que nos atañe, porque en Nevada el 28% de los habitantes son latinos. Pero cuidado, sin ser todos electores habilitados a votar, pero el 28% de la población de Nevada es latina. De los 7 estados pendulares, estos son los 3 estados con más votantes latinos: Arizona, Nevada y Georgia, tal como podemos verlo en este mapa, excelente mapa, que yo me he permitido sacar de la página web France 24, Francia 24, un canal público que emite en diversos idiomas. Ya me voy despidiendo por hoy. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este tutorial, gracias por suscribirte a mi canal para animarme y nos vemos dentro de poco para otro tutorial.